Hola mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Les doy gracias a Dios por este primer día de la semana que nos da la oportunidad de continuar el estudio de Efesios. Ya llevamos varios meses, varias semanas estudiando Efesios. Ya entramos al capítulo 4 hace un par de semanas y estamos viendo, hermanos, en esta ocasión la continuación de los versículos anteriores, que fue del 1 al 6. Específicamente la clase pasada vimos del versículo 4 en adelante, donde el apóstol Pablo habla de los 7 un, que mayormente conocemos así. Y empieza el apóstol Pablo describiendo un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y en esta ocasión, hermanos, estaremos continuando con el versículo número 6, donde habla el apóstol Pablo de un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, espero que tengan lista su Biblia, que se encuentren bien de salud, tanto física como espiritual, y que pues tengan el deseo de continuar el estudio. Ya estamos en la recta de la aplicación, donde el apóstol Pablo va a empezar a mencionar, hermanos, todas aquellas cosas de cómo debemos vivir nosotros como cristianos. Específicamente se escribió para los hermanos de Éfeso, pero sin duda alguna tiene un gran contenido también para nosotros y una aplicación maravillosa que nos ayuda a ser mejores cristianos. El apóstol Pablo, hablando, hermanos, en este capítulo 4, está hablando acerca de la unidad. No podemos lograr, hermanos, avanzar hacia una madurez, no podemos avanzar hacia una consolidación como cristianos si no permanecemos unidos. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué es lo que quiere lograr con estos versículos? Está hablando, hermanos, de un Dios y Padre de todos. Ya no está hablando solamente de un Dios y Padre para un solo pueblo. Está hablando aquí, hermanos, que ese Dios y Padre de todos es Padre de judíos y es Padre de gentiles. Aunque para el judaísmo no fuera fácil de aceptar, y aunque para el paganismo o los gentiles que somos nosotros lo veamos como algo especial, como algo espectacular, que Dios nos haya volteado a ver a nosotros y nos tome en cuenta dentro de su plan. Entonces, hermanos, cuando nosotros escuchamos este versículo, habla de un Dios y Padre para todos. Estamos hablando, hermanos, de aquellos pasajes que leían los hebreos en Deuteronomio 6 y le decía, oye Israel. Se estaba dirigiendo específicamente al pueblo de Israel y le estaba diciendo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hoy, hermanos, en el mundo religioso, mucha gente llega a pensar que no importa la religión que tú creas, que tú tengas, porque sabemos que el Dios es el mismo. Pero hay una manera, hermanos, de adorar a Dios, y es lo que Pablo nos va a mostrar de aquí en adelante. De aquí en adelante Pablo va a mostrar la unidad, va a mostrar la salvación, va a mostrar, hermanos, el mensaje de la cruz, y nosotros tenemos que entenderlo de esta manera. Y ahora dice, el cual habla de Dios y habla de Padre. Dios, hermanos, ha tenido el amor para amarnos, para cuidarnos y para adoptarnos como sus hijos. Fíjense lo que dice mismo Pablo allá en Gálatas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y habla dando introducción aquí en Gálatas de cómo nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Ya no porque seamos judíos, ya no porque seamos gentiles, eso ya no cuenta. Dice el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Acuérdense cuando habla el escritor, es Juan, allá en el capítulo 3, en el verso 16, este pasaje tan conocido, habla del unigénito Hijo de Dios. Habla de que Cristo era el único Hijo de Dios. Y de ahí en adelante, hermanos, todos nos vamos a convertir en hermanos de Jesucristo por la fe en Él, por el sacrificio que Él hace, por creer, hermanos, que Él bajó del cielo, que Él va al Padre y que Él es el único medio para poder llegar a nuestro Dios, a ese único Dios. No habla de dos, ni de tres, ni de cuatro, no habla de muchos dioses, habla de un solo Dios. ¿Queremos llegar al Padre?
para que nos adopte como sus hijos es a través de Cristo, a través del bautismo, a través de la fe en Cristo Jesús, a través de obedecerle, a través de guardar su palabra. De aquí en adelante los hermanos en Éfeso tendrían que cambiar su mentalidad para poder seguir ese andar de nuestro Señor Jesucristo que Pablo ya ha venido presentando a lo largo de esos 4 capítulos en la carta que les escribe. En Romanos capítulo 8, en el verso 16 en adelante, nos habla de ese regalo que nos hace el Padre cuando nosotros creemos en su Hijo Jesucristo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Fíjese cómo está escrito, Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu, a nuestro sentir, a nuestra persona, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, fíjense las bendiciones que tenemos, porque está hablando de un Dios y Padre. Y si hijos, hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a tener la misma herencia que Cristo. ¿En dónde está Cristo, hermanos? ¿En dónde está Cristo, amigos? En los cielos, a la diestra del Padre, en ese lugar de aprobación, en ese lugar que Él ganó por el sacrificio que Él hizo. Nosotros no tenemos que sacrificarnos como lo hizo el Señor Jesucristo, pero sí tenemos que creer en Él, sí tenemos que obedecerle, sí tenemos que sujetarnos a su palabra. Pero también, hermanos, habla del sufrimiento en nuestra vida como cristianos. Dice, y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, con Cristo, seamos glorificados, seamos reconocidos por el Padre, seamos vistos por el Padre como sus hijos. Cuando habla aquí el apóstol Pablo y nos dice, un Dios y Padre de todos, está hablando, hermanos, de las bendiciones que tenemos al ser hechos hijos de Dios. Y ahora tenemos que vernos todos como hermanos, tenemos que vernos todos como familia. Somos un cuerpo, no habla de 2, no habla de 3, no habla de un cuerpo allá en Europa, de un cuerpo en Estados Unidos, de un cuerpo en México, no. Un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo, hermanos. Por eso cuando menciona todo esto, Pablo quiere que estemos unidos para que podamos avanzar. Pablo quiere que estemos unidos en todos los aspectos que ya mencionó. Una fe, un bautismo, un solo Señor. Todas esas cosas, hermanos, son importantes para poder lograr avanzar como cristianos. Y menciona aquí la autoridad que tiene nuestro Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tiene autoridad, hermanos, sobre cualquier cosa. Es más, hermanos, es tanta la autoridad que Él tiene que ni uno de nuestros cabellos cae si no es voluntad de Él. De los árboles, hermanos, de los árboles, las millones de hojas que tienen, no cae una sola si no es voluntad de Dios. Así que, hermanos, amigos, estamos en las manos de Dios y tenemos que entenderlo, tenemos que reconocerlo y darle el lugar que Él merece, la honra que Él merece, la obediencia, el amor que Dios merece, porque es un Dios, solamente un Dios y un Padre de todos nosotros. Cuando Pablo menciona, hermanos, estos beneficios que nos trae a nosotros la unidad, es porque quiere que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Acuérdese del verso 1, márquelo porque es muy importante. No son textos aislados, ya estamos llevando una secuencia y todo esto nos va a ayudar a comprender al final un mensaje importante, que es un mensaje de salvación para todos nosotros. Dice el verso número 7, todavía vamos a leer Efesios 4:3, que lo vimos también la semana pasada. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando nosotros, hermanos, pongamos toda nuestra solicitud, toda nuestra diligencia en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. ¿Qué quiere decir eso? Que estemos en paz con todos y que amemos a nuestros hermanos y que respetemos a nuestros hermanos, pero nuestros hermanos también nos van a respetar, porque todos tenemos, hermanos, un cuerpo, somos un solo cuerpo, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma vocación, tenemos al mismo Señor, tenemos la misma fe, tenemos el mismo bautismo,
y todos tenemos al mismo Dios y Padre que tiene autoridad sobre todo. Ahora sí, vamos a pasar al verso número 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjese, está hablando, hermanos, ¿de quiénes? De todos aquellos que ahora son hijos de Dios. De todos aquellos que han sido revestidos de Cristo a través de la fe en Cristo, a través del bautismo en Cristo, a través de la unidad que se está procurando, hermanos, como iglesia. Todos aquellos que hemos sido llamados a un solo cuerpo. Dice, pero a cada uno de nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, nos fue dada la gracia, el regalo no merecido, algo que no merecíamos, pero que Dios nos quiso entregar. Dice, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Cristo le dio a la iglesia lo que necesitaba, hermanos. Cristo proveyó de todo lo que necesitaba la iglesia. Fue un don de la gracia, algo que tal vez no merecíamos como iglesia. Recordemos de dónde veníamos, recordemos cómo éramos antes, en el sentido, hermanos, de que no hemos nosotros ganado ni merecido, y más fue algo que Cristo dio deliberadamente para todos nosotros. Pero dice aquí algo bien importante, conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, hermanos, Cristo quiso ser generoso con algunos. En ese caso podemos entender con los apóstoles, con todos aquellos hombres que Él eligió. Estamos hablando de Juan, estamos hablando de Pedro, de Andrés, de Judas, y todos aquellos discípulos que el Señor llamó, les dijo, ven y sígueme. Y a ellos, hermanos, les dio poder, ellos les dio autoridad. Cuando iban y predicaban, cuando andaban haciendo la labor, hermanos, ellos tenían poder. Pero podíamos pensar nosotros que fue mucho más generoso con Saulo de Tarso, aquel judío que aventajaba a muchos de sus hermanos en cuanto al judaísmo. Cristo fue muy generoso con él. Le dio, él hablando humanamente tenía muchas ventajas, estudiado, preparado, dominaba algunos idiomas, ciudadanía romana para poder desplazarse por todo el imperio. Y a eso le va a agregar que conocía y dominaba perfectamente la escritura antiguo-testamentaria. Y ahora con el don de Cristo, que fue bastante generoso con él, es ahí que tenemos ahora al apóstol Pablo hablándole a los gentiles, entendiendo toda la escritura del Antiguo Testamento y escribiendo todas estas cartas para que las tuviéramos nosotros hoy como un gran tesoro espiritual. Les voy a compartir lo que dice Mateo 20, del verso 13 en adelante. Y respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? El Señor Jesucristo está hablando aquí con uno de los obreros, de los jornaleros que llegó desde temprano a trabajar en la viña. Y llega alguien al último y no trabaja todo el día, no aguanta el calor del sol, no aguanta la jornada, no está trabajando la jornada completa, sino que solamente una fracción. Y el Señor Jesucristo le va a pagar a él igual que le pagó al otro, que trabajó todo el día, que estuvo haciendo toda la labor ahí. El Señor, hermanos, ha prometido vida eterna. El Señor ha sido muy generoso al darnos oportunidad de que tengamos la misma herencia que Él. Pero esto, hermanos, le podía causar mucho impacto a los judíos. Ellos decir, bueno, es que yo soy descendiente de Abraham. El Señor Jesucristo dijo que no era algo tan importante ser hijo de Abraham como ser hecho hijo de Dios. Así que, hermanos, ¿entendemos nosotros la gracia que nos es dada? La gracia conforme a la medida del don de Cristo, lo que Cristo quiso repartir a cada uno de nosotros.
Y a eso ya va a depender, hermanos, también de nosotros, que lo podamos acrecentar, que lo podamos trabajar, que lo podamos multiplicar para honra y gloria de Dios. Por eso también, hermanos, aquí en 1 Corintios 16:23, ya el apóstol Pablo, en sus palabras de despedida de esta carta, dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia, aquello que no merecemos, pero que Cristo, hermanos, nos quiere dar, pero que Cristo quiere que tengamos, porque son herramientas que nos van a servir estando aquí en esta tierra, estando en este mundo, manteniendo la unidad, siendo hechos hijos de Dios. Así que continúa y dice en el verso número 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí, hermanos, inmediatamente vamos a poder encontrar en nuestra Biblia que Pablo está hablándonos del Salmo 68, el verso número 18. Y dice aquí: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios, Jehová Dios. Fíjense, hermanos, cómo está lo que está escribiendo aquí el salmista. Y muchos erradamente han llegado a comentar de Moisés subiendo a aquella cima del monte para recibir las tablas de piedra y a esos dones, esos mandamientos. No, está hablando, hermanos, completamente de Cristo. Se subiste a lo alto y llevaste cautiva la cautividad. Así que, hermanos, el sacrificio de Cristo aquí se ve de una manera mucho más clara. Después de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, muere en aquella cruz del Calvario, es sepultado, no se quedó ahí. Los apóstoles no robaron el cuerpo. El Señor Jesucristo resucitó, hermanos, y resucitó con poder y resucitó con gloria, dándonos a nosotros esperanza de vida eterna. Después de esos días, hermanos, que el Señor Jesucristo está muerto y resucita, se queda por 40 días, hermanos, hablándole a sus discípulos acerca del reino de Dios, cómo iba a ser establecido, qué tenían que hacer, cómo debían iniciar. Aquel Pedro que se le habían dado las llaves, que iba a predicar un mensaje hermoso el día del Pentecostés del año 33, hermanos, de nuestra era. De ahí en adelante, hermanos, 7 días atrás, el Señor Jesucristo, hermanos, es ascendido a los cielos, en presencia de los apóstoles. Es lo que nosotros, hermanos, podemos encontrar allá en Hechos. Pero fíjense, todavía dice: y dio dones a los hombres. Estos dones, hermanos, especiales, literalmente llamados dones espirituales. De ahí tenemos la palabra en griego neumáticos. Son enumerados y regulados en 1 Corintios, del capítulo 12 en adelante. Fueron diseñados, hermanos, con el propósito de unificar a la iglesia. Sin embargo, hermanos, estos dones, estos regalos que Cristo quiso hacer para los hermanos en Corinto, hermanos, los estaban convirtiendo en un motivo de discusión, en un motivo de división. Por tal motivo, Pablo empezó a dar algunos reglamentos, hermanos, para usar esos dones. Estamos hablando, hermanos, de los dones de interpretación de lenguas, hablar en lenguas, manifestaciones del Espíritu, entendimiento y todo aquello, hermanos, que los apóstoles podían hacer, porque a ellos les fue dado el don del Espíritu Santo, el regalo, el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, ellos estaban siguiendo ya a los hombres por lo que podían hacer, y los apóstoles, hermanos, por instrucción del Espíritu Santo, podían imponer las manos. Pero todo esto, hermanos, se llevó a cabo a través de que el Señor Jesucristo pudo ascender a los cielos y dejó esos dones para poder confirmar la palabra que se predicaba. Predicaba Pablo, predicaba Pedro, predicaba Juan. ¿Y cómo te vamos a creer si ya no está aquí el maestro, si ya no está aquí el rabí, si ya ascendió a los cielos? Les dejó poder, les dejó dones a los hombres, para que cada vez que predicaran, confirmaran lo que habían dicho. El poder de Dios, sí, el poder de Dios, ¿cuál es? Levanta muertos, sana enfermos,
Pero todo eso, hermanos, fue para que la iglesia creyera desde el inicio. Ahora ya no necesitamos todos esos dones. Ahora lo creemos por fe. Por eso Pablo habló de una fe, habló de un bautismo, habló de un Señor, de un Espíritu, hermanos, del cual tenemos todos. Y eso es lo que nos une a nosotros, como hermanos, al Padre. Es lo que nos une a nosotros a la eternidad. Y podemos entenderlo, hermanos, de que llevó cautiva la cautividad. Se refiere en este contexto, hermanos, al hecho de que Cristo ha vencido al pecado, venció la muerte, venció la sepultura, y por medio de la cruz, hermanos, y de su tumba vacía, el Señor Jesucristo, hermanos, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa eso? Estábamos muertos, éramos esclavos del pecado, y a través de que el Señor Jesucristo, hermanos, hace un sacrificio grande, hermoso, enorme en la cruz, hoy nosotros podemos gozar de vida eterna. ¿Sí? Porque cuando creemos en Él, nos limpia de todo pecado. Y venimos a ser hermanos de Cristo, coherederos de la misma herencia que recibe Cristo. Y aunque, hermanos, no sabemos cuándo va a regresar, no sabemos cuándo vamos a poder disfrutar de esa herencia que el Señor nos ofrece, todo es por fe. Y cuando Él venga, hermanos, todos aquellos que hemos sido revestidos de Cristo, seremos reconocidos por el Padre y llevados a la presencia de Él, donde está Cristo también, hermanos. Así que, hermanos, son pasajes hermosos que nos hablan de nuestra herencia, nos hablan de nuestro futuro como cristianos. Si eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Escuche bien esto, de la tierra. Mucha gente, hermanos, se ha agarrado de aquí para decir que Cristo fue y predicó a lugares allá en el Seol y todo. Entonces, no está hablando de eso. Les voy a compartir aquí, hermanos, el Salmo 68:18. Podría estar detrás de lo que viene en Hechos 2:33 y por tanto estar asociado con el comienzo de la iglesia en el día de Pentecostés. Cristo ya había ascendido, hermanos, y en ese día derramó el don de salvación y el don del Espíritu Santo sobre los creyentes que obedecieron. Previamente los apóstoles habían sido bautizados con el bautismo del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, hermanos, cuando Pedro predica, empieza a dar también a todos aquellos que creen, que iniciaron como 3,000 cristianos, 3,000 judíos que creyeron y dejaron de ser, pues ahora sí, seguidores de la ley y fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de adoración, porque como judíos pues siguieron siendo judíos, ¿verdad? Así que, hermanos, eso de que subió, sí, ascendió a los cielos. Encontramos eso, hermanos, allá en Hechos 1, de los versículos 9 en adelante. Y habiendo dicho estas cosas y viéndolos a ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El Señor Jesucristo, hermanos, habitó completamente, corporalmente en esta tierra y bajó a las partes más bajas. Sí, llegó a las partes más bajas de la tierra, hermanos, a las partes donde había pecado, a la parte donde había necesidad. El mismo Señor Jesucristo dijo: los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los que están enfermos. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Descendió, hermanos, a las partes más bajas, donde hay pecado, a las partes más bajas, donde hay necesidad. Y es allá, hermanos, donde tenemos que estar nosotros, como cristianos. Sí, sé que somos santos, sé que debemos estar apartados, sé que no debemos de mezclarnos en el sentido de participar de todas esas cosas. Pero sí, hermanos, estar ahí presentes para predicar y enseñar de nuestro Señor Jesucristo. El punto de Pablo, hermanos, fue que Cristo descendió a la tierra para morir y subió al cielo para dar dones a la iglesia, a todos aquellos que creemos en Él, que amamos su palabra y que estamos esperando que Él regrese para poder tomar también
la herencia juntamente con nuestro Señor Jesucristo. El verso 10, hermanos, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí inmediatamente, hermanos, se me viene a la mente el pasaje de Filipenses 2, del 6 en adelante. Dice, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Cristo nuestro Salvador, porque en los versos anteriores dice Pablo, haya pues en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, descendió, dice, y tomando forma de siervo a las partes más bajas, fue hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice aquí el apóstol Pablo. Ahora dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, dice Pablo en Efesios 4:10, subió por encima de todos los cielos, lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso dice, para llenarlo todo, tiene autoridad en todo nuestro Señor Jesucristo. Por eso leímos, hermanos, al inicio de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Dijo Pablo de una manera más sencilla con este mismo concepto. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ese es nuestro Salvador. Él es a quien obedecemos. Él es, hermanos, al que algún día va a regresar por nosotros. Y no importa, hermanos, si nos toca morir antes, físicamente. No sufriremos daño, hermanos, en la segunda muerte, sino que estaremos con el Padre, estaremos con su Hijo, gozando por la eternidad, hermanos. Y de aquí en adelante, hermanos, vamos a entrar a una sección muy importante, muy hermosa, donde Pablo está mencionando, y él mismo, ¿quién? Cristo, que lo llena todo, que subió por encima de todos los cielos, hermanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ese versículo y los que siguen, hermanos, si Dios nos da oportunidad, el próximo domingo estaremos continuando. Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Gracias por su tiempo, gracias por su atención, hermanos. Que Dios los bendiga, y espero que esta clase sea de ánimo, sea de edificación para ustedes y su familia, y que la puedan compartir con alguien más, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos, si Dios permite, el próximo domingo.